Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿A que no sabéis cuál es uno de los peores souvenirs? Bueno, de los peores, salvando las distancias, que os podéis traer del trópico? ¿Cuáles? Pues bueno, justo en este podcast vamos a hablar de esto. Se llama Larva Migrans. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la consulta. ¿Tú qué tal, María? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien. Me llamo José, para quien no lo sepa. Encantada. Vale, encantado. Y de esto vamos a hablar. De hecho, es un gusano que, bueno, es una clínica, ¿no? Poco conocida, pero que de vez en cuando causa noticias, causa de qué hablar, ¿no? Como pasó con Lucía Pombo, ¿puede ser? Sí, Lucía Pombo, que es la hermana mayor de María Pombo, subió una serie de vídeos a sus redes sociales, eso, en los que se veía pues como un pequeño gusanito que se iba moviendo por su pie. Y claro, o sea, al final una imagen que impacta, ¿no? Sí. Sí, impactó de hecho a otras influencers que decían que si eso les pasase a ellas, se cortaban el dedo, se cortaban el pie. Bueno, no hace falta llegar hasta ese punto, pero obviamente si entendemos el revuelo, no es pues algo muy apetecible, ¿no? Tener un gusano en el pie, la verdad. Entonces, pues bueno, de esto vamos a hablar en este capítulo. Vamos a hablar un poco de qué es, ¿no? Lo introduciremos. Luego veremos cómo nos hace daño, así más técnicamente hablando. Luego pasaremos a la clínica, luego al tratamiento y luego hablaremos un poco de su prevención, ¿no? Para aquel que, pues eso, aquel que le interese cómo evitarlo, pues que lo ponga al final o que se quede hasta el final. Este va a ser el orden, por si una parte os parece muy técnica o al revés. Así que bueno, ¿qué es esto de la larva migrans? Pues la larva migrans es al final una clínica, ¿Vale? Que se puede dar por distintos tipos de gusanos que veremos después. Y estos gusanos, que son parásitos, son de un tipo específico, que son nematodos geohelmintos. Nematodos porque son gusanos no planos, que serían los platelmintos de plano. Entonces, gusanos no planos, es decir, redondos, como los que nos podemos encontrar en la tierra, los niños en el parque. Y los Pues niños eso. también se lo Y pueden los no encontrar. niños en el parque también. Y geo el minto, pues geo porque necesita la tierra para poder madurar, y el minto que significa gusano. Sí. Si queréis saber más sobre esto, pues podemos hacer un podcast ya más técnico acerca de gusanos, tipos de gusanos, sus partes. Bueno, no es tema médico, pero bueno, si es curioso, pues lo hacemos. Entonces, bueno, sí. Pasando un poco más a la historia, ¿no? Sí. ¿Cómo se descubrió esto de la larva migrans? A ver, cuando la medicina empezó ya a tomarse más en serio, entre comillas, pues fue ya a partir del siglo XIX, ¿no? Médicos en Europa y colonias europeas en el trópico descubrieron esto, erupciones serpenteantes que aparecían en la piel de personas, sobre todo que habían estado en estas regiones más cálidas y cerca de tierra, arena de playa, pues eso, marineros, pescadores, soldados, viajeros. Y bueno, en este momento no se conocía la causa, pero ya se pensaba que eran hongos, alguna manifestación externa a enfermedades en la piel enfermedades internas, perdonad, que se veía en la piel. Y bueno, no fue hasta ya el siglo XX, inicios del siglo XX, ¿verdad? Que ya se le empezó a dar el término de larva migrans. Ahora hablaremos del término. Se empezó ya a ligar estas erupciones a parásitos animales. Fueron médicos como Leuwenberg y Ziemann, que, pues eso, adjudicaron que el movimiento serpenteante en la piel se debía a estos helmintos, pero todavía como que no se podía, por así decirlo, datarlo con certeza, porque hacía falta, pues eso, mejores microscopios, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se empezó a utilizar este término de larva migrans? Pues larva migrans viene del latín. Larva porque significa fantasma, que he encontrado que se asocia como a dos cosas. Una, que es por ese movimiento serpenteante que va a tener el gusano dentro de, al final, nuestro cuerpo, y que se nota al final como un poco como un fantasma, y porque consideran que la larva es un fantasma del gusano adulto, porque esconde al gusano adulto, por así decirlo. Y migrans, que significa migrar. Migrar porque la larva va a migrar por nuestro cuerpo buscando algo que no va a encontrar y que explicaremos más adelante qué es. Sí. Y bueno, a ver, como ya hemos dicho, es una clínica, ¿no? Esto de la larva migrans, pero
hay muchos gusanos. Ujú. Vamos a hablar de los más importantes, que son aquellos que tienen que ver con, bueno, los perros y los gatos, porque es un gusano, voy adelantándolo ya, lo adelanto ya, que su reservorio, es decir, aquellos animales de los que necesita vivir, es decir, si este animal del que se aprovecha desapareciese, el gusano en este caso desaparecería también. Y estos son los gatos y los perros. Hay mucho más que hemos estado mirando en internet, pero los que más casos causan son las larvas migrans, que se hospedan en perros y gatos. Es decir, son de reservorio no humano. Madre mía, cómo me enrollo para explicar esto. Pero bueno, que quedase claro para otros próximos podcasts. Sí. Tenemos dos, ¿vale? Bueno, hay gente que dice que hay tres, pero larva migrans cutánea y larva migrans visceral. La tercera clasificación es la larva migrans ocular, que, bueno, muchas veces radica a partir de una larva migrans cutánea, ¿vale? Básicamente, cutánea, que va a dar clínica en la piel, y visceral, pues en las vísceras. Y los nombres son, en cuanto a género, anquilostoma, ¿vale? Para la larva migrans cutánea, y para la visceral, toxocara. Luego tenemos las especies, que son brasiliense, para aquella que se hospeda en gatos, y caninum, para aquella que se hospeda en perros. Y en el caso de la visceral, toxocara, que esto es más fácil, canis, para la que se hospeda en perros, y cati, para la que se hospeda en gatos. Muy bien, pero estamos hablando mucho de casos y tal, pero verdaderamente, ¿es tan común esto? Pues gracias a Dios en España no es nada común, vamos, no sé el porcentaje exacto, pero es muy, 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 muy bajo. Entonces, en lo que hay que tener cuidado es en los viajes de verano. Ahora que estamos en verano, pues en los viajes al trópico. ¿Por qué? Porque suele ser sitios en los que, primero, se desparasita menos a los animales, que es muy importante, y en los que se permite, además, el paso de estos animales a playas. Y entonces pues te despreocupas en la playa y pues puedes coger un gusano. Pero sobre todo se ve favorecido por el clima de estos sitios, por el calor y la humedad que hay en estos sitios, que favorecen el que madure el gusano. Claro, porque... A ver, estamos hablando de playas porque al final es donde más se favorece su transmisión. Sí. ¿La transmisión la cuentas tú, la cuento yo? Pues lo que veas. Vale, Cuéntala. bueno, a ver, la transmisión básicamente, el animal gato o perro que hospeda a toxocara o anquilostoma, los defeca, ¿vale? Los huevos en la arena y en la tierra. Allí madura, ahora hablaremos. Pero bueno, en el caso de la cutánea atraviesa la piel y en el caso de la visceral la ingerimos. La ingerimos, no penséis en que literalmente la gente se come los huevos, porque es que son microscópicos, ¿vale? Entonces puedes tocar la arena, tú te crees que no tienes nada, pero entre las uñas se te pueden quedar y entonces te llevas la mano a la boca y lo adquieres. Pero bueno, básicamente, ¿cuándo ha habido un boom de casos en los últimos años de historia reciente? Eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pensad, pues eso, en el desembarco de Normandía, los pocos controles pues de desparasitación de perros, de eso, pastores alemanes, de cualquier cosa, y encima, pues eso, favoreciendo las condiciones tan malas de higiene, de salubridad, pues hubo un boom. Pero básicamente, ¿cómo vive y cómo nos hace daño la larva migrans a nosotros? Pues la larva migrans cutánea, como ya ha explicado un poco José, al final va a partir de un huevo que está en las heces que han puesto los animales en la tierra, en la arena, etc. Este huevo va a eclosionar, va a pasar por distintas fases larvarias, L1, L2, L3, que es larva 3, y en larva 3 esta larva, si entra en contacto con la piel de un ser humano, puede atravesarla y al atravesarla va a empezar a buscar un vaso sanguíneo, porque lo que quiere esta larva es seguir madurando y eso solo lo puede hacer en los pulmones. ¿Qué ocurre? Que va a buscar un vaso sanguíneo de un perro o de un gato, que obviamente nosotros no tenemos, entonces no lo va a encontrar. Y al no encontrarlo, lo que ocurre es que va a migrar, por eso lo de larva migrans, buscando ese vaso sanguíneo y va a migrar pues por donde puede, que es por la piel. Sí, exactamente. Y algo importante que has dicho es eso, de que pasa de larva 1 a larva 3, que son como las mudas de una mariposa, ¿no? Cuando, sí. Entre comillas, para que se entienda. Pero, claro, necesita la tierra para madurar, para pasar de huevo a L1, a L2, L3. Por eso es geoelminto. Y bueno, en el caso de la larva migrans visceral es parecido, no sé si lo conocéis,
a lo que sería el gusano Ascaris lumbricoides. En este caso, nosotros ingerimos los huevos, como ya he contado, y este toxocara, que sería toxocara, pasa por la sangre del intestino, por las venas del intestino, tal, llega a hígado, pasa a pulmón, que es donde iría a madurar. ¿Qué pasa? Que como no es el pulmón de gato o de perro, dependiendo de la especie que hemos ya comentado, no puede madurar. Como no puede madurar, pues va a buscar otros tejidos. Entonces va a estar migrando constantemente. Esto nos va a generar una clínica, tanto la cutánea como la visceral, que será diferente, pero tendrá sus semejanzas. Ya que has empezado tú por la cutánea, ¿por qué no cuentas la clínica cutánea? Pues sigo con la cutánea, entonces. La clínica es muy fácil, es lo que te imaginarías. Al final tienes un gusano moviéndose por tu piel, ¿qué vas a sentir? Mucho picor. Te va a picar, vas a tener una lesión serpenteante, que es al final ese rastro que va dejando el gusano, que va a ser muy pruriginoso. Sobre todo te va a picar más por la noche, que es cuando el gusano claro, crece y se mueve más. Bueno, eso decía, de hecho, Lucía Pombo. Sí, eso contaba ya en sus vídeos también. Es mucho más común que tengas estas lesiones en los pies, en las rodillas, en las manos, al final zonas que van a estar más en contacto con la tierra, con la arena y por lo tanto con la larva. Y una cosa muy importante es que este tipo de larvas no van a dar clínica sistémica, es decir, no te van a dar fiebre ni síntomas de ese tipo, porque no pueden pasar a la sangre. Entonces, en el caso de que tengas fiebre, debido a una de estas larvas, será por otras causas, como puede ser que del tanto rascarte tengas una sobreinfección bacteriana, que entonces sí que te puede generar fiebre, sí, claro. Sí. Exactamente, y luego la visceral, que personalmente pienso que es más seria, pues bueno, principalmente afecta a niños pequeños, porque se llevan más la mano a la boca, pero sí que genera fiebre prolongada, malestar general, y en complicaciones, pues en tu caso era una sobreinfección bacteriana, ¿no? En mi caso es, pues, hepatomegalia, bueno, en mi caso como si lo tuviese, pero sí, dolor abdominal, hepatomegalia, leucocitosis, que puede haber en los dos, ¿no? En este caso con eosinofilia más marcada, ¿vale? Más de 500 eosinófilos, sí, ¿no? Por microlitro. Y bueno, también los dos órganos que más comúnmente se ven afectados son el hígado y el pulmón. En el pulmón podemos ver infiltrados pulmonares, casi tiros, que generan una clínica similar al asma y a la neumonía. Y bueno, rara vez afecta al corazón o al cerebro. Si los afecta, pues la clínica es bastante más fatal, digámoslo así. Pero ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Es un poco de lógica, ¿no? Sí. La larva cutánea va a ser completamente de lógica, que es clínico. O sea, que tú veas estas lesiones, que te pican, y es que al final, si ves un gusanito pues moviéndose por la piel, pues es que sabes lo que es. Si además lo sumas con la eosinofilia que ha dicho José y con una historia clínica de haber viajado al trópico, pues... Sí, tanto con perros, con gatos, bueno, sí. Porque luego también hay otros gusanos, ¿no? Que sí que tienen reservorio humano y que también dan clínica en la piel. Pero bueno, es básicamente juntar un poquito las tres cosas, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Vale. Y, o sea, si me equivoco, claro. No, pues sí. Y luego la larva migrans visceral, pues nada, clínica, examen físico, historia clínica bien hecha, la eosinofilia con análisis de sangre y luego pruebas complementarias, por hacer un TC, de pulmón o de hígado, ¿no? Un TAC, y luego, bueno, también se podría por biopsias, ya si hay dudas. Y en el caso de que uno tenga larva migrans, ¿qué podemos hacer? Pues como ha dicho María antes, la cutánea tarda 3-4 semanas, ¿no? en fallecer, entonces sí, la dejaríamos y ya está, ¿no? Sí, bueno, no lo había dicho, se me ha olvidado, pero es verdad que... Creía que lo habías dicho. No, es verdad que como va a estar al final por nuestra piel, no va a encontrar lo que necesita para seguir madurando, pues eso va a durar unas 3-4 semanas y... ¿no? Sí. Y ya está. Pero bueno, sí, pero sí. Lo que ocurre, ¿cómo lo podemos tratar? Eso me has dicho. Sí. Bueno, pues lo van a tratar con ivermectina y albendazol, que son dos antihelmínticos. Sí. Te había dicho de dejarlo tal cual y sí, para que me dijeses que no. Para que me dijeses, no, hay que ir al médico y tal, pero bueno, da igual. Eso, claro, yo lo había dicho en plan como pregunta trampa, pero que eso, se va al médico y desparasitario. Y en el caso de la visceral es más importante, entre comillas, ¿vale? Por usar adjetivos subjetivos así de opinión, pero
hay que usar o albendazol o mebendazol. Esto es lo que hemos encontrado. Y normalmente el tratamiento es sintomático, eso sí. Pero claro, hay que ir al médico a ver qué te dicen. Sí. Algo importante, porque es más fácil prevenir que curar, y más importante en muchos casos. Bueno, en muchos casos siempre, ¿no? Siempre. Lo que podemos hacer, pues, es desparasitar, ¿no?, a las mascotas de forma regular. Aquí en España creo que es obligatorio llevar un control exhausto de la desparasitación. Higiene de manos tras contacto con tierra o arena o animales en los que se tenga sospecha, o, bueno, a no ser que sea tu perro toda la vida, pero incluso, ¿sabes? Siempre pueden dar sorpresas. Y más cosas. Nada, sí, tener cuidado con los niños, que al final son los más propensos a no tener control, y poco más. Sí, bueno, y no, a ver, cosas de lógica, ¿no? No andar descalzo, por ejemplo, en áreas, pues, potencialmente peligrosas, ¿no? Sí, claro. O andar con chanclas de aquella manera. Pero sí, básicamente eso sería todo. Sí. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Cualquier sugerencia, fallo, corrección o cosa que queráis añadir es bienvenido. Y que muchas gracias. Sí. Adiós. Adiós.